Iniciamos con la actividad académica del día de hoy, en el marco del 44 aniversario del Ministerio Público y Día del Fiscal, con la conferencia La propuesta y alternativa de eficacia en la investigación contra la criminalidad organizada, a cargo del doctor Alcides Mario Chinchay Castillo. Es un honor para mí estar aquí, no es la primera vez que vengo, pero esta vez, bueno, temas de tránsito me han impedido llegar a la hora, pido disculpas por ello. Bueno, este es dentro de la Conferencia Internacional Perspectiva del Ministerio Público en la Prueba Penal en una dinámica tecnológica y normativa. Se me pidió disertar sobre la Ley 32.130 y su impacto en la dirección de la investigación y perspectivas del binomio Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. Todos sabemos que esta ley ha sido un especial factor de controversia sobre el Ministerio Público. De hecho, hay una amenaza desde el Congreso de formular denuncias constitucionales contra todas las Juntas Fiscales Supremos por haber sacado un reglamento sobre la 32.130 y aparentemente este reglamento infringiría la ley. Hay un sentido muy reducido del término legalidad. Legalidad puede querer decir Estado de Derecho, y en ese sentido que el Ministerio Público defienda la legalidad significa que el Ministerio Público está a cargo de los valores más importantes y trascendentes de cualquier Estado democrático y republicano. Pero hay un sentido mezquino de legalidad, y ese sentido es el que está siendo formulado desde algunos señores congresistas en contra del Ministerio Público. Ese sentido reducido, mezquino de legalidad se opone a constitucionalidad y se opone a convencionalidad. Esto viene a la par de un pronunciamiento de hace casi 10 años del Tribunal Constitucional, en que se modificó un precedente del año 2004. El precedente del 2004 decía que los tribunales administrativos podían hacer control de constitucionalidad. Hace aproximadamente 10 años, el TC varió su precedente y dijo, no, el único que puede hacer control de constitucionalidad es el Poder Judicial, de acuerdo con una fórmula que está en el 139 de la Constitución. Pero no le corresponde, perdón, el 138, uno de los párrafos, pero no le corresponde a ninguna otra entidad pública hacer control de constitucionalidad. Ese es el sentido limitado, restringido, mezquino de legalidad. O sea, no, tú cumples la letra de la ley, no hagas ningún tipo de otra ponderación. Entonces, en ese sentido se ha dicho que el Ministerio Público tiene que cumplir esta ley a carta cabal tal como está, y que no es posible que nadie dentro del Ministerio Público diga que, bueno, esto contraviene la Constitución o hay otras normas más prevalentes que deben ser preferidas a algunos artículos de la 32.130. No, el Ministerio Público simplemente de manera mecánica debe cumplir esta ley. Por ese lado, se ha querido formular, se está queriendo formular, esperemos que no prospere, esta denuncia constitucional contra toda la Junta de Fiscales Supremos. Pero hay otro sentido también, y el sentido es por qué el Ministerio Público se ha atrevido a sacar un reglamento, cuando, según la Constitución, solamente el Poder Ejecutivo reglamenta las leyes. Bueno, justamente ese segundo cargo contra la Junta de Fiscales Supremos olvida justamente el primer sentido de legalidad, ¿no? El sentido de legalidad de, oye, tú cumples la ley nomás y no hagas cuestionamientos. ¿Por qué? Porque como todos nosotros sabemos, el Código Procesal Penal le encarga un montón de veces a la presidencia del Poder Judicial y al fiscal de la Nación reglamentar cosas del Código Procesal Penal. Todos seguramente recordamos los primeros reglamentos, así llamados reglamentos, promulgados por quien ahora es una representante
nacional, ¿no? Una congresista, la doctora Gladys Echaíz. Ella promulgó unos reglamentos del Código Procesal Penal se llamaban así, reglamentos. Está el reglamento de carpeta fiscal, el reglamento de notificaciones, ¿no es cierto? Y en ese momento nadie hizo ese reproche que ahora se está haciendo contra la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Que ¿por qué reglamentan si es que ustedes no son el Poder Ejecutivo? Bueno, principio de legalidad restringido, o sea, discúlpame, yo tengo que obedecer la ley. Si la ley me dice que yo debo reglamentar, bueno, saco reglamentos, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. ¿Te parece que el Código Procesal Penal se excedió al decir reglamento? Bueno, entonces modifica pues el Código Procesal Penal, pero mientras no lo modifiques, el Ministerio Público tiene potestad de reglamentar cosas dentro del Código Procesal Penal, igual que el reglamento de audiencias que ha sacado el Poder Judicial, ¿no? Que también es un reglamento. Bueno, entonces vamos a ver que el asunto no es tan claro y vamos a hacer un análisis, a pesar de que sin duda hay importantes cambios dentro del Código Procesal Penal hechos por esta ley, y por esta razón, como todos sabemos, se está formulando una demanda de inconstitucionalidad, o sea, se ha formulado ya una demanda de inconstitucionalidad, en realidad dos, ¿no es cierto? Una que estuvo a cargo del Colegio de Abogados de la Libertad y otra que estuvo a cargo del Ministerio Público. Me ha correspondido el honor de quien entonces era fiscal de la Nación interino, el doctor Villena, de encargarme, junto con otros representantes del Ministerio Público, el hacer la demanda, ¿no? El borrador, digamos, de esa demanda estuvo a cargo de un equipo que tuve el honor de presidir. Bueno, estamos a la espera de ver qué decisión toma nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, entonces vamos a analizar esta norma y vamos a hallar que tiene algunas contradicciones y vamos a notar algunas cosas un tanto sorpresivas, ¿no? Primero, debe haber, o sigue habiendo, mejor dicho, una decisión fiscal para el inicio de diligencias preliminares. Todos sabemos, 122, inciso 1, letra A, las disposiciones se las formula el fiscal, entre otras cosas, para dar inicio a la investigación. Entonces, eso sigue vigente con esta ley. Todos los artículos que estoy citando son artículos del Código Procesal Penal modificados por esta ley, por si acaso. Entonces, no me refiero al 122, dice que los fiscales emitimos disposiciones, requerimientos y providencias, porque eso no ha sido modificado por la ley 32.130. Ya estas modificaciones hechas por esta ley siguen diciendo que hay una decisión fiscal para el inicio de diligencias preliminares, y esto sin duda se ha ratificado en los nuevos textos del 61, inciso 3, y del 65, inciso 3 del Código Procesal Penal. Sobre esto quisiera hacer una reflexión junto con ustedes. Hay una pregunta que estuvo más o menos flotando alrededor del precedente del TC del caso Yajaruna. No sé si alguna de las personas presentes, presencialmente o presentes virtualmente, recuerdan de qué trató el precedente del TC del caso Yajaruna. ¿Sí? ¿No? No nos suena. Manancancho tupurucul, se dice en quechua. Ya, el caso Yajaruna era un precedente que fijó qué norma rige los beneficios penitenciarios. Entonces había dos corrientes, ¿no? Dos maneras de interpretar esto. Por un lado, la norma que estuvo vigente cuando yo cometí mi delito. Entonces, todos sabemos que la redención de la pena por el estudio y el trabajo se ha llamado tradicionalmente 2 por 1. Bueno, en el ahora ya lejano siglo XX, ya un cuarto de siglo, ya podemos decir que es el pasado lejano, varios de ustedes ni siquiera habían nacido,
En el siglo XX se llamó a este beneficio, la redención de la pena por el trabajo y el estudio, el 2 por 1, porque había una sola tarifa, todos tenían 2 por 1, o sea, por cada 2 días de trabajo o estudio uno redimía un día de cárcel. O sea, cada 2 días que yo pasaba en la cárcel estudiando, trabajando, la ley consideraba que yo había cumplido 3 días de prisión, no 2, sino 3, ¿no? Ese es el 2 por 1. Muy bien. Con la promulgación de beneficios penitenciarios para los casos de corrupción, se creó otra tarifa, 5 por 1. Y luego, un año después, se creó un decreto legislativo que reguló beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo, ya derogado ese decreto legislativo. Y este creó otra tarifa, 7 por 1. Entonces, claro, si yo era yo si era condenado por corrupción, venía la gran duda. Yo cometí mi acto de corrupción en 1997 y en 1997 la tarifa de mi acto de corrupción era 2 por 1. Ahora que estoy cumpliendo mi pena es 2004, 2005 y quiero hacer el cálculo correspondiente, ahora es 5 por 1. Entonces, ¿qué se me aplica? ¿5 por 1 o 2 por 1? El presidente Yajaruna dijo que la norma de beneficios que va a regir una solicitud de un condenado para que se le aplique el beneficio penitenciario, se rige por la norma que está vigente el día en que presenta su solicitud. Entonces, en este caso, es 5 por 1, ¿no es cierto? Muchos tratadistas dijeron, pero no, porque es un tema de derecho sustantivo, el derecho a la libertad es un derecho sustantivo y por lo tanto este debe regirse por un criterio de temporalidad, ¿no? O sea, que yo gano, entre comillas, el derecho a que se me aplique un régimen o una tarifa de beneficios al momento en que cometo mi delito. Bueno, el presidente Yajaruna dijo que no, eso no era así. Hasta que salió el 2013 o 2014 una ley que se dio en llamar la ley Antauro. ¿Por qué? Porque esta ley, no recuerdo ahora el número, pero si la googlean como ley Antauro, la van a encontrar, dijo cómo debían aplicarse los beneficios de 2 leyes anteriores, de 3 leyes anteriores, pero no me acuerdo de 2. La 30.054 y la célebre 30.076. Que causó, supongo que en Lima Norte también, pero por lo menos en Lima sí causó un shock hipovolémico, ¿cierto? Fue un trauma a nivel de Lima para el Ministerio Público, para los fiscales provinciales. Yo creo que fue un acto de crueldad que se hizo el 2013. ¿Por qué? Porque el fiscal que estaba aplicando el código del 40, que estaba aplicando proceso penal con el código del 40, el fiscal provincial promedio, por supuesto que había honrosas excepciones, pero el provincial promedio, podríamos decir que nunca en su vida había ido a una audiencia. Nunca en su vida. Era básicamente un funcionario de oficina, el fiscal provincial. Tal vez no tanto el adjunto provincial, él sí tenía que salir a algunas diligencias, a juicios orales, a la comisaría, ¿no es cierto? Pero el provincial muy raras veces. Muchas veces, sí, gracias. Porque la prisión preventiva no se llamaba prisión preventiva, se llamaba mandato de detención, y esa la decidía de oficio el juez. O sea, el juez, como los loquitos, él solito se preguntaba y él mismo se respondía si es que el procesado debía seguir su proceso libre o con prisión preventiva. No había que postular de parte del Ministerio Público ninguna acción en ese sentido. Y a esos fiscales, que en su mayoría nunca habían ido a ninguna audiencia, la ley 30.076 los envía a la más ardua, a la más difícil, a la más estresante de las audiencias. O sea, pasar de 0 a 100 kilómetros en 2 segundos. Y ha habido anécdotas lamentables en Lima, no sé si aquí en Lima Norte, pero en Lima sí. Bandas enteras de delincuentes que se fueron a su casa.
simplemente porque el señor fiscal tenía pánico escénico. Dice, señor fiscal, tiene usted que sustentar la prisión preventiva. Estas personas acaban de ser capturadas en un acto de robo a mano armada, y bueno, según la ley 30.076, para que estas personas pasen su proceso presas, usted tiene que ir a sustentar, ¿no? Y más de un fiscal dijo, no voy. O sea, así me manden a control interno, así me fusilen, no voy. Me muero de miedo. Aunque ustedes no lo crean. Pero esta ley 30.076 no solamente hizo ese acto de crueldad con los fiscales. Más famoso es el sistema de tercios, ¿no es cierto? Que nos arruinó la vida a todos los que decimos que yo estudié Derecho porque era malo en matemáticas. ¿No es cierto? Ahora ahí habría que ir con una calculadora Casio para dosificar la pena, ¿no? Tanto en prisión preventiva como en las acusaciones, los señores jueces nos torturan pidiendo que sustentemos por qué estamos pidiendo el quantum de pena que estamos pidiendo. ¿Es cierto? Incluso hasta prisión preventiva. La casación 626-2003 de Moquegua dice en su fundamento jurídico 29 que el cálculo de la pena no se estima por lo que está en el Código Penal. No, yo tengo que hacer el cálculo concreto según las agravantes y las atenuantes. Y el fundamento jurídico 31, para que no nos olvidemos, nos da la lista de todas las atenuantes y todas las agravantes que contiene el Código Penal, ¿no? Para que los ponderemos. Y una tercera cosa que hizo, entre varias, la ley 30.076 fue establecer un nuevo régimen de beneficios. Entonces, ¿qué dijo la ley Antauro? Beneficios, por si acaso, las nuevas tarifas de la ley 30.054 y de la ley 30.076 se aplican para las personas que hayan cometido el delito en el momento en que estas dos leyes ya estaban vigentes. O sea, la ley Antauro estableció una manera de entender el régimen legal de beneficios opuesta al régimen Yajaruna. Lo opuesto al régimen Yajaruna. ¿Esto podría haber sucedido o sería aceptable en Estados Unidos? La respuesta es no, porque en Estados Unidos todavía el centro del derecho es la jurisprudencia. O sea, nada puede superar la jurisprudencia. Hay un refrán gringo que grafica esto. La ley no dice lo que dice, la ley dice lo que el juez dice que dice. ¿No es cierto? Es una manera hermosa de mostrar el señorío de la jurisprudencia en el sistema norteamericano. Pero nosotros no. Nosotros nos dedicamos básicamente a leer, memorizar, comentar, glosar normas. Tan sencillo como eso. Entonces, no van a encontrar ustedes en las facultades de Derecho norteamericanas libros de dogmática. El estudiante de Derecho norteamericano no se está zambullendo leyendo alemanes, italianos, español. Ellos se zambullen en colecciones de jurisprudencia. Y ellos argumentan jurídicamente sobre la base de jurisprudencia. Es un tema muy interesante. Entonces, pasó algo porque la ley Antauro se opuso a una doctrina del TC. No pasó nada. Y ahora ya está normalizado eso. La norma de beneficios que se aplica es la que estuvo vigente cuando uno cometió su delito, no la norma que está vigente cuando yo presento mi solicitud. Muy bien. Entonces, ¿qué prima entre jurisprudencia y ley? Salvo, obvio, que se trate de una sentencia de inconstitucionalidad, ¿no? Obvio, si una sentencia de inconstitucionalidad ya declaró una ley inconstitucional, obviamente prima esa sentencia de inconstitucionalidad. Pero no estamos hablando de una sentencia de inconstitucionalidad, estamos hablando de un precedente jurisprudencial común y corriente. ¿Prima eso o prima la ley? Y bueno, por lo que ha pasado con la ley Antauro, creo que la conclusión es bien clara, prima la ley. Entonces, quisiera este nuevo 61.3, este nuevo 65.3, quisiera oponerlas a una vieja casación, la 66-2010 Puno. ¿Qué dijo la 66-2010 Puno?
el momento de inicio de las diligencias preliminares es el solo hecho de recibir en despacho fiscal la noticia criminis, que puede ser una denuncia, que puede ser un oficio que nos mande un director de colegio diciendo que se ha encontrado a un niño desmayado en el baño y parece ser que este niño ha sido víctima de una agresión con arma punzocortante, ¿no es cierto? Ahí no es una denuncia en el sentido tradicional del término, es una comunicación de una autoridad, en este caso el Ministerio de Educación, pero eso vale como noticia criminis, ¿no? Según esta casación y algunas otras jurisprudencias que han seguido luego de ella, basta que yo reciba en despacho esa comunicación, esa noticia criminis, y con eso yo ya doy por iniciadas las diligencias preliminares. Eso en primer lugar va contra el texto expreso y claro de la ley, porque repito, el 122 dice que para que se inicien diligencias preliminares yo debo emitir una disposición. Pero bueno, si es que después de esa jurisprudencia, el 61.3 y el 65.3 del Código, modificados por la ley 32.130, dicen que sí tiene que haber una decisión fiscal para iniciar diligencias preliminares, yo debo entender que ya se abrogó esa jurisprudencia que decía que basta que entre por mesa de parte la noticia criminis y con eso ya se da por iniciada la investigación preliminar. Aunque vamos a ver que eso tampoco es claro. En realidad la ley 32.130 es contradictoria. Vamos a ver eso con calma. Luego se ha creado una cosa llamada conducción jurídica. Vamos a reflexionar hacia el final si es que eso tiene algún sentido. Y esta conducción jurídica se ha desparramado en varias partes del Código Procesal Penal con textos modificados por la ley 32.130. Entonces, el 4 del título penal, inciso 1. ¿Llega con los olivos? ¿Es? ¿Los olivos llegan o lo aguanta ver? Ajá, los olivos. ¿Cuándo será? Dio su micrófono. Alguien que creo que quiere llegar a los olivos. Ya, está cerca, felizmente. Bueno, el 4 del título penal, inciso 3, el 60, inciso 2, el 61, inciso 2, el 330, inciso 1, inciden mucho en esto de la conducción jurídica. Esto obviamente ha sido puesto por la Policía Nacional del Perú para limitar la capacidad de decisión del Ministerio Público. Por si acaso, tenemos un tema de plagio o de copia, como diría el dueño de la Universidad César Vallejo, no plagio, es copia. Porque en realidad el proyecto originario que dio origen a la 32.130 fue usado por primera vez por Mercedes Cabanillas cuando era ministra del Interior en el lejano año 2009. Ella presentó el texto que ahora es la ley 32.130. Se archivó. Ese proyecto no fue, digamos, objeto de un dictamen, ¿no? Ustedes saben, se presenta el proyecto sobre una comisión, la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, la que corresponda, y si es que la comisión no considera valioso el proyecto, emiten un dictamen. Normalmente el dictamen ya tiene un texto sustitutorio, o sea, cambia algunas cosas del proyecto originario. Y ese dictamen se presenta al Pleno, y ya para que los 130 congresistas voten si aprueban o no ese texto normativo. Ya, no llegó a dictamen, no se consideró, digamos, viable, la Comisión de Justicia no le hizo caso al proyecto. El mismo texto, que ahora es el 32.130, igualito, se presentó luego por Daniel Urresti. Igualito, no quedó en nada. Después lo presentó Valdemar Cerrón. Igualito, el mismo texto, tal cual. Tampoco llegó a nada. Y luego aparecieron la congresista Chirinos y el congresista Rospigliosi diciendo que ellos acaban de crear el texto de lo que ahora es la 32.130. A eso me refiero con plagio. O sea, se ha tomado exactamente el mismo proyecto. Miche Cabanillas, Daniel Urresti, Valdemar Cerrón, el mismo texto con puntos y comas, diciendo Patricia Chirinos y Fernando Rospigliosi, nosotros somos los autores. Bueno, repito, basta revisar los proyectos que acabo de referir y no se da cuenta que ellos no son los autores.
Ese texto es bastante antiguo y ha sido redactado por la asesoría legal del Ministerio del Interior. Bueno, ellos han enfatizado esto de conducción jurídica para limitar las acciones del Ministerio Público, la capacidad de decisión del Ministerio Público. Pero más allá de ese tema, vamos a ver si es que tiene sentido hablar de jurídica para atribuirle a la conducción. Objetivamente está en la ley. Lo entendamos o no lo entendamos, ahí está. Muy bien. Luego, determinación del objeto de la investigación. Eso felizmente no ha variado, ¿no? Eso no ha variado. Eso está en el 65, inciso 3, y es una decisión del Ministerio Público. En el 65, inciso 4, disculpen que no haya puesto los números, está esa diferencia entre estrategia jurídica y estrategia operativa, ¿no? Disculpen que no aparezca en la tabla, pero es 65, inciso 4. Entonces ahora se habla de dos estrategias, una jurídica y una operativa. Y vamos a hacer al final alguna reflexión sobre eso, si tiene sentido dividir las estrategias, una jurídica y una operativa. Muy bien, luego el 65.4 también habla de otros elementos. Son 5 elementos que están repartidos entre 65.3 y 65.4. En el 65.3 había un elemento de conducción, objeto de la investigación, que ya lo hemos señalado. Determinar el objeto de la investigación si es una decisión fiscal. Luego el 65, inciso 4 tiene los otros: estrategia, pautas, técnicas y medios. Eran 5 elementos de la conducción de la investigación. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, de los 5 elementos, el primero se ha mantenido como decisión del Ministerio Público. El fiscal decide el objeto de la investigación. Ya vamos a ver qué significa decidir el objeto de la investigación. La estrategia, el camino, el plan de trabajo, eso es la estrategia, no hay que confundirlo con táctica. Ahora se ha dividido. El fiscal es el responsable de la estrategia jurídica y la policía se supone que es la responsable de la estrategia operativa. Luego, pautas, técnicas y medios eran una decisión fiscal en el antiguo 65, inciso 4. Ahora no son una decisión fiscal. Ahora resulta que hay que coordinarlas con la policía. Entonces ahora es una codecisión, ¿no? Una codecisión. No, pautas, técnicas y medios no las decide la policía sola, no las decide la fiscalía sola, tiene que ser coordinado, coordinados estos 3 elementos entre las 2 entidades. Muy bien. ¿Qué es objeto de la investigación? Determinar el objeto de la investigación ya hace que ponerle el apellido jurídico a la conducción deje de tener sentido. Un ejemplo sin duda lo ilustrará. Les confieso, doctores, que a mí me causa muy mal sabor que se siga hablando a estas alturas del partido de nuevo Código Procesal Penal. No hemos reparado que si el Código Procesal Penal fuera un ser humano, ya sería un manganzón que esté a la mitad de su carrera universitaria. Entonces me pregunto si un manganzón que ya está a la mitad de su carrera universitaria puede ser llamado nuevo. Ya, si eso es nuevo, yo soy prepúber, ¿cierto? Creo que simplemente habría que referirse al año, ¿no? Código Procesal de 2004, no, nuevo Código Procesal Penal. Eso tiene tanto de nuevo como yo de bailarín de ballet, ¿no? Con bailarina y tutú. Nada de nuevo, ya está bastante viejonazo. Cuando el código era nuevo, realmente nuevo, yo tuve el honor de estar en el equipo fundador del código. Nunca lo olvidaremos. 28 de julio de 2006. Siempre repito las palabras de Gabriel García Márquez al comienzo de 100 años de soledad. Las cosas eran tan recientes que carecían de nombre y para señalarlas había que indicarlas con el dedo. Las cosas eran tan recientes que carecían de nombre y para señalarlas había que indicarlas con el dedo. Ese equipo
de fiscales y de asistentes que el 28 de julio de 2006 inauguró el código en el Distrito Fiscal de Huaura, no tenía a quién voltearse a preguntar cómo se hacían las cosas. Tan simple como eso. Todos los demás distritos que han aplicado el Código Procesal Penal ya tenían un referente, ya tenían colegas a quienes preguntarle, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿No es cierto? Nosotros ahí ese día no teníamos a quién voltearnos a preguntar cómo se hacían las cosas. Ahí el código era realmente nuevo. Bueno, entre otras cosas, inauguramos en la ciudad de Huaral el código con un homicidio. Y había un suboficial superior, ya cerca de la jubilación, bien malcriado. De esos policías que dicen, todas las desgracias, todas, absolutamente todas las desgracias del proceso penal peruano tienen un solo nombre, fiscalía. Y el mejor fiscal es el fiscal muerto, el fiscal que no existe, el fiscal ausente. ¿Para qué necesitamos fiscales? Dicen esa sección de la policía, esa tradición de la policía. ¿Para qué necesitamos fiscales? Nosotros los policías descubrimos la verdad, el juez juzga. ¿Para qué necesitamos a este vago, este burócrata llamado fiscal? ¿Para qué? Yo encuentro las pruebas y se le digo al juez. ¿Para qué necesitamos fiscales? Entonces, y es algo curioso, es algo curioso. ¿Qué es lo curioso? Doctores, no importa quién sea el presidente de la República. No interesa. No interesa quién sea el ministro del Interior. No interesa quién sea el director general de la policía. Siempre habrá un sector importante de la policía que repita exactamente lo mismo. Es una doctrina institucional. Lo peor que le pudo pasar a la justicia penal peruana es crear el Ministerio Público. Y lo mejor que le puede pasar a la justicia penal peruana es desaparecer al Ministerio Público. Repito, estemos en 1987, 1994, 1998, 2003, 2014, 2025, todos piensan igualito. Hubiera sido importante, ¿no?, crear esa suerte de tradición, una doctrina institucional en el Ministerio Público, ¿no? Pero, aunque parezca mentira, ha habido colegas fiscales que han hablado de conducción jurídica antes de que esta ley precisara lo de conducción jurídica, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, un pensamiento uniforme en ese sentido. Bueno, entonces, determinación del objeto. Este suboficial superior al borde de la jubilación, al cual pues el Ministerio Público le llegaba a la punta del zapato izquierdo, acude al levantamiento del cadáver y le dice a una colega, entonces colega, esta colega ya pasó a mejor vida, o sea, ya se retiró del Ministerio Público. Como ya se retiró del Ministerio Público, no pasa por ratificación, no tiene habeas corpus, no tiene quejas funcionales, no tiene visitas de control interno, o sea, pasó a mejor vida. Esta colega se enfrenta pues con este señor malcriado, que entra con la pierna en alto. A ver pues, doctorcita, ahora que ustedes son los conductores de la investigación, ¿qué es esto pues? A ver, dígame qué es esto. ¿A qué se refería este buen hombre? Se refería a que, no sé si ustedes recuerdan cómo se llamaban los malos en Harry Potter, en la serie de películas Harry Potter, los seguidores de Voldemort, ¿cómo se llamaban? Mortífago. Ya, el Código Penal peruano es mortífago. Hay muertos en todas partes. O sea, un Código Penal que se respeta, ¿dónde tienen muertos? En delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, ¿no es cierto? Y obviamente en nuestra sección de delitos contra la vida y el cuerpo y la salud hay muertos, pero no solo muertos ahí. 189, ¿qué delito es 189? Prueba agravado. Último párrafo y un muerto. 152, ¿qué cosa es? ¿Qué es 152? ¿No recuerdan? Secuestro.
Último, muerto. ¿Violencia y resistencia contra la autoridad? ¿Tipo agravado? Muerto. ¿Delito de peligro común? Muertos. Hay muertos en todas partes. Entonces, que se haya muerto un muerto, no me dice necesariamente que sea un homicidio. Podría ser un robo. Podría ser un secuestro. ¿No es cierto? Entonces, a lo que se refería este buen hombre es, de los 50 tipos penales que tiene el Código Penal peruano con muertos, ¿cuál es ese tipo penal en materia de este caso? Eso, doctores, es determinación del objeto. Determinación del objeto, es decir, ya, esta señora fue asaltada con fines de robo y la mataron para quitarle el dinero. Ya está. Entonces ahora vamos a investigar un 189 último párrafo. Ya está. Eso es determinar el objeto. Determinar el objeto es decir, no, esta señora se suicidó. Ya está. Tiene 7 balazos en la espalda. Se suicidó con 7 balazos en la espalda. Ya está. Perfecto. Es un suicidio. Ya está. Este caso es un feminicidio. La mató su pareja. Eso es determinar el objeto de la investigación. Por eso habría que transmutar el refrán, seguramente ustedes lo recordarán, de los chistosos de RPP, el refrán del chiquiricósoro, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Era ojo de loca, no se equivoca. Acá habría que cambiarlo. Ojo de fiscal, no se equivoca. ¿No es cierto? Ya, eso se llama pues ojo clínico. Eso me lo da mi experiencia. Eso no lo enseñan en la universidad. Eso lo dan los años. Eso lo dan los cadáveres levantados. Eso lo dan los turnos. Eso, ninguna otra fuente puede suplir eso. Eso no lo encuentra en ningún libro. Uno tiene que haber vivido como fiscal todo el drama de ser fiscal para uno tener ese ojo de fiscal, no se equivoca. Esto es un robo, esto es un suicidio, esto es un secuestro seguido de muerte, etc. Eso es determinar el objeto. Eso ya cuestiona lo de conducción jurídica. Porque si yo empiezo determinando cuál es el objeto de la investigación, vamos a investigar un robo, vamos a investigar un homicidio agravado, etcétera, ya eso dirige toda la investigación, no solo la parte jurídica, toda la investigación. O sea, ¿qué nos dice el 65 inciso 3? Nos dice que la investigación de delitos sigue la senda de la tesis universitaria. No sé cuántos de los presentes, no voy a hacer la encuesta, ya pasaron por esa tortura, y cuántos todavía están padeciendo, ¿no es cierto?, la tragedia de la tesis inconclusa, la tesis ininterrupta, ¿no? Todavía sufriendo el lema, sin tesis no hay paraíso. Y ya está. Salud por eso. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que la investigación del delito, según el 65 inciso 3, tiene exactamente la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Una lógica parecida, similar al método científico. O sea, yo he sido fiscal en Condevilla durante la pandemia. Y me ha llamado la atención el número de casos de violación sexual de menores de edad que han acontecido en Condevilla durante esos meses de encierro, marzo, julio del año 20. Entonces quiero hacer mi tesis sobre lo contraproducente del encierro de la cuarentena para efectos de violaciones sexuales de menores de edad en contexto intrafamiliar. Como saben ustedes, la mayor parte de los menores violados son violados por sus padres o sus padrastros, sus hermanos o sus hermanastros o algún otro pariente cercano. Entonces, claro, mientras el pobre podía salir a la calle a jugar o podía irse al colegio, algún alivio tenía, ¿no? Pero viene en la cuarentena y encierra a ese menor con su agresor, 24/7. ¿Cierto? Entonces, el gobierno, cuando tomó esa decisión, no pensó en esa contingencia. Entonces, le digo a mi asesor de tesis, quiero investigar eso. Ah, ya, ¿y qué crees, cómo crees que va a salir tu investigación?
Yo no puedo decirle a mi asesor de tesis, bueno, doctor, no tengo la menor idea, pues, yo me enteraré, pues investigo, ¿no? Ahí me enteraré, pues, si subió, bajó, ¿no es cierto? O se mantuvo igual, no sé, ya veré, pues. No, yo en una tesis universitaria no puedo hacer eso. Lo que me pide mi asesor de tesis es empezar por la respuesta, pero suena contraintuitivo. ¿Cómo voy a empezar por la respuesta? Estoy investigando para hallar la respuesta. No, pero la tesis universitaria dice, no, papá, empieza por la respuesta. Esa es mi hipótesis. Y una vez que yo formulo mi hipótesis, todos mis actos de investigación en la tesis son para corroborar la hipótesis. ¿No es cierto? Por supuesto, salvo los plazos perentorios de la ley universitaria, no hay mayor problema en que si yo, conforme voy investigando, descubro que mi hipótesis estaba errada. Y entonces, ¿qué significa determinar el objeto? Si descubro que mi hipótesis era, esto fue un robo seguido de muerte, ya. Vamos investigando y descubrimos que no, pues no es un robo seguido de muerte, parece que lo mató su esposo por celo, es un feminicidio. Entonces, ¿qué debo hacer? Reformulo la hipótesis, ¿no es cierto? Pero nunca nuestro asesor de tesis nos va a decir, bueno, pues ya, reúne toda la información que te ocurra, a ver qué sale, pues no, algo saldrá. Ya. Igual es la investigación penal. No puedo decir, no, bueno, yo voy a llamar a todas las personas les voy a hacer todas las preguntas, recolectaré todos los documentos, recogeré todos los elementos materiales, mandaré a hacer todas las pericias que se me pasen por la cabeza, algo saldrá, pues no, algo debe salir. Ya. El maestro Jorge Luis Borges se hacía una pregunta. Pongamos 10 monos, 10 simios, 10 chimpancés, cada uno con 2 costales de fideos de letras. Y digámosle a estos 10 monos que esparzan en el piso los fideos de letras. Pregunta del maestro Jorge Luis Borges, el gran genio argentino. ¿Es posible que estos monos, tirando los fideos, lleguen a poner sobre el piso el texto del Quijote de la Mancha? ¿Será posible? ¿O jamás es misión imposible? Jamás lograremos que monos tirando al azar fideos de letras pongan sobre el piso el Quijote de la Mancha. La respuesta de Borges es sí es posible, con una condición. ¿Qué condición? Tiempo. O sea, monos haciendo eso 100 veces no van a conseguir pues el Quijote de la Mancha puesto en el piso. 100 veces no. Pero ¿acaso si lo intentan 10.000 millones de veces? En alguna de esas sí aciertan y ponen sobre el piso el Quijote de la Mancha, con puntos y comas. El problema es si un mono va a vivir lo suficiente para tirar 10.000 millones de veces costales de fideos de letras. Y la respuesta es que no. ¿No es cierto? Ese pobre mono no llegará ni a 1 millón de veces. Antes de eso se morirá de viejo. Igual es mi hipótesis de investigación. ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, tengo que reformular mi hipótesis. Ya, pero ¿tengo tiempo? ¿La investigación del delito es de plazo indeterminado? No, tengo un plazo. Por eso se necesita el lema jurídico, ojo de fiscal, no se equivoca. Se puede entender si uno es cachorro de fiscal, ¿no es cierto? No es nuevo, recién pesa. Puedes equivocar 1 o 2 veces. Si ya tienes 5 años de fiscal y te sigues equivocando, querido amigo, no sé, pues piensa en vender ceviche, en ser datero de combi, ¿no es cierto? Reggaetonero aficionado, animador de chichódromos, no sé. Parece que para este trabajo no estarías apto, ¿no? Parecía. Eso es determinar el objeto, ¿no? Nada más y nada menos que eso, tan trascendente como eso. Muy bien, ¿quién debe realizar las diligencias preliminares? Y sobre eso, la reforma de la 32.130 es unánime, ¿no? Artículo 4, inciso 2 del título preliminar, artículo 4, inciso 3 del título preliminar, artículo 60, inciso 2, artículo 330, inciso 1,
todos modificados por esta ley, inciden en que quien realiza las diligencias preliminares es la policía. Incluso el 330 obliga al fiscal a entregarle a la policía las diligencias preliminares. No dice, no habilita que yo decida ante mí hacer yo como fiscal en despacho fiscal la diligencia preliminar. Sin embargo, se olvidaron de un articulito. Se olvidaron, que no está modificado por la 32.130. Es el artículo 334, inciso 1. ¿Y qué dice el 334, inciso 1? Dice, el fiscal, después de haber realizado o mandado realizar las diligencias preliminares, calificará. Repito, el fiscal, luego de haber realizado o luego de haber mandado realizar las diligencias preliminares, calificará. Así que todavía hay un artículo que expresamente en el código dice que yo, fiscal, puedo hacer yo mismo en mi despacho diligencias preliminares. Entonces, ese cargo que se quiere hacer contra los señores fiscales supremos de haber contrariado la ley, al decir que el reglamento que sacó el doctor Villena dice que en ciertos supuestos nosotros podemos decidir hacer licencias finales en nuestro despacho, me pregunto, ¿es ilegal? A la luz del 334, inciso 1, no, porque el 334, inciso 1 dice expresamente que yo puedo decidir hacer yo, no mandar a hacer a la policía, sino yo hacer la diligencia penal, que conste en el acta. Ahora viene una contradicción. ¿Qué actos de diligencias preliminares hay que hacer? Si vamos al 65, inciso 4, pareciera que quienes deciden qué diligencias se van a hacer en preliminares y cuáles no, es también un binomio entre Policía Nacional y Ministerio Público. Pero hay otros artículos modificados por la 32.130 que son más bien malcriados. Y ya voy a decir por qué son malcriados. 67, inciso 1, dice que ni bien la policía se entera, da cuenta al fiscal, pero realiza diligencias preliminares, las urgentes e inaplazables. Entonces, si al mismo tiempo que yo le aviso al fiscal, ya estoy poniéndome a hacer las diligencias urgentes e inaplazables, quiere decir que yo no estoy esperando la decisión del fiscal para hacer diligencias preliminares. Yo, policía, yo decido cuáles son las que van a hacerse. Lo mismo el 67, inciso 2, dice que una vez que se ha terminado de hacer las diligencias preliminares, estas se entregan al fiscal y hay una obligación de que el fiscal incorpore esas cosas a la carpeta fiscal. O sea, yo no puedo separar, no puedo decir, por ejemplo, este acto de investigación que ha hecho la policía es ilegal, así que lo voy a excluir, ¿no? Este acto que ha hecho la policía es irrelevante, es inútil, es impertinente, así que lo voy a excluir. No. El 67, inciso 2, obliga al fiscal a incorporar todo lo que haya hecho la policía. Y luego, en ese mismo sentido, el 329, inciso 1, también le da una suerte de autonomía. Entonces, esto se parece un poco, doctores, a la antinomia jurisprudencial que se ha creado con dos corrientes de jurisprudencia, una de las cuales ya la he mencionado. ¿Cuál es la que ya he mencionado? Esa doctrina absurda que dice que ni bien llega a la mesa de partes de mi fiscalía una notita criminis, ya con eso se da por iniciar las diligencias preliminares. Te repito, esa es una jurisprudencia en contra de la ley. El 122.1a dice expresamente, perdón, 2a, dice expresamente que para iniciar diligencias preliminares hay que emitir una disposición. No dice que la sola recepción de las diligencias preliminares, de la denuncia ya abra diligencias preliminares. ¿Y cuál es la otra corriente que es absurda y contraproducente frente a esta? La que habilita o las que habilitan los previos. Como ustedes saben, hay dos pronunciamientos sobre los previos. Si antes de abrir diligencias preliminares podemos hacer o no podemos hacer un previo. La primera doctrina de la Corte Suprema es que no existen los previos,
pero luego ha habido dos pronunciamientos, ¿no? Uno es del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el caso de Pedro Castillo, una tutela, y otra que fue más específica, una apelación del caso de Salvador Heresi, ex alcalde distrital de San Miguel, ex congresista de la República, ex ministro de Justicia. Y esta apelación del caso del señor Heresi hace incluso una precisión mayor. Dice que se pueden hacer actos para ordenar la información, para organizar la información. No puedo hacer actos de investigación en el previo. O sea, no puedo tomar una declaración en un previo, por ejemplo, ¿no? Entonces viene la pregunta, si yo estoy facultado por la jurisprudencia para hacer un previo, ¿en qué momento puedo abrir el previo si ni bien llega la denuncia a la mesa de partes, ya se dan por iniciadas las diligencias preliminares? No habría, pero ni un nanosegundo en el cual yo, fiscal, puedo decir, no, momentito, antes que se inicien las preliminares quiero abrir un previo. No podría, porque según la previa doctrina, la estulta doctrina previa, ¿no es cierto? Basta que mi mesa de parte le ponga el sello a la noticia criminis, sea un oficio, un escrito de parte, qué sé yo, ya eso hace que se consideren iniciadas las diligencias preliminares, ¿no? Ahí hay una contradicción. Entonces, como he señalado, hay dos regulaciones que dicen que el fiscal decide, el fiscal dispone que se inicien las diligencias preliminares, pero luego estas otras disposiciones mal creadas, 67.1, 67.2, 329.1, parecen decir, no es necesario que el fiscal decida nada. O sea, yo, policía, lo puedo hacer por mí y ante mí, según mi libre albedrío, ¿no? Bueno, ahí hay una contradicción. La ejecución de la investigación preparatoria formalizada es una decisión fiscal. Esa sí se la han dejado. O sea, yo puedo decidir que la formalizada la haga el despacho fiscal o puedo decir que la haga la policía. Este 68, inciso 2, tiene esta doctrina, ¿no es cierto? ¿Qué actos de investigación formalizada se van a hacer o no? ¿Quién las decide? El fiscal. ¿Dónde está eso? En el encabezado del 68, inciso 1, bajo la conducción del fiscal. Solamente quería señalar que ha habido una antinomia, y creo que esta antinomia no se han dado cuenta, parece que las neuronas no han estado muy propicias para los que redactaron esto, que felizmente no son la congresista Chirinos y el congresista Rospigliosi, a pesar que se han atribuido, esto es, repito, de la asesoría legal del Ministerio del Interior. No hubo neuronas muy iluminadas para darse cuenta que hay una contraposición entre 67, inciso 1, y 68, inciso 1. ¿Por qué? Porque el 67, inciso 1, incluso en su texto originario decía que si la policía se enterara de una noticia criminis, da cuenta al fiscal y tiene que hacer, mientras llega el fiscal, actos de urgencia e inaplazables. Esto no tiene mayor incidencia si estamos en un ambiente básicamente urbano, como es el caso del distrito de Lima Centro, el caso de Lima Sur, ¿no es cierto? Pero sí puede ser una cosa bien traumática si estamos en otras zonas de nuestro país, ¿no es cierto? Una zona donde el fiscal Jesucristo, para que llegue, 3 días en peque. Entonces ahí, si van a pasar 3 días hasta que el fiscal pueda llegar a la escena del crimen, obviamente la policía tiene que ir haciendo algo mientras tanto, ¿no es cierto? Ya. Otro lugar definitivamente son nuestros Andes, pero quiero destacar por ese accidentado, ese terreno que tenemos en el hermoso departamento o región de Ancash, ¿no es cierto? En los callejones, el callejón de Guaylas, el callejón de Conchuco. Entonces, si uno ve un mapa del Perú sin orografía, o sea, sin los dibujos de los montes, uno ve que el lugar del delito y el lugar de la oficina fiscal están a medio centímetro en el mapa, ¿no? Entonces, llegará pues en 1 hora, ¿no? No, 18 horas para que el fiscal llegue. ¿Por qué? Porque la oficina está en el callejón de Conchucos y el lugar de los hechos está en el callejón de Guaylas, o al revés. ¿Y qué supone eso? Eso supone que con la camioneta tengo que subir por el callejón hasta que haya un abra,
donde hay una abra, cruzo al otro callejón y tengo que bajar. ¿Ya? Y obviamente las pistas en los dos callejones no son la Tupac Amaru, ¿no es cierto? Ni la Panamericana Norte. No es una pista así hermosa, planita, ¿no? Hay que subir cerros, dar vuelta a los cerros, volver a bajar otros cerros, en fin. O sea, fácil, 18 o 20 horas para llegar a dos localidades que, según el mapa, están una al costadito de la otra. Entonces, claro, si van a pasar horas, y a veces en la selva, días, hasta que pueda llegar el fiscal, evidentemente algo tiene que hacer la policía mientras tanto para que no desaparezcan las huellas del delito. Pero resulta que el 68, inciso 1, tiene justamente esos actos que tiene que hacer la policía mientras llega el fiscal. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? La incautación de elementos del delito, la protección del cadáver, el levantamiento del cadáver, todas estas cosas están en el 68.1. Y eso no tiene sentido. Eso no son cosas que deba hacerse bajo conducción fiscal. Eso es lo que debería ir haciendo la policía si es que el fiscal se va a demorar horas de horas en llegar mientras llega el fiscal. ¿No es cierto? Bueno, esa antinomia no se ha solucionado. Muy bien. Brevemente, dos flujos del proceso. ¿Qué pasa si la fiscalía se entera de una noticia criminis? Bueno, según esta ley, tiene que ordenar que la PNP haga diligencias preliminares. No olvidemos 334, inciso 1, ¿no? Que dice el fiscal, luego de haber realizado o mandado realizar las diligencias preliminares, calificará. Así que, según el 334, no necesariamente tengo que ordenar que la PNP haga diligencias preliminares, ¿no? De ordenar, según la 32.130, que la policía haga las diligencias, preciso el objeto. O sea, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es esto? Esto es robo, esto es secuestro, esto es homicidio, esto es lesión, en fin. Decidir las formalidades para la validez, eso está también en el 65, inciso 3. Debo decidir la estrategia jurídica, si es que tiene algún sentido hablar de una estrategia distinta a la jurídica. Debo coordinar, ahí hay una vulneración a la Constitución, porque el 159, inciso 4 no dice que yo coordino con la policía, el 159, inciso 4 de la Constitución dice que yo ordeno a la policía. Yo emito mandatos a la policía y la policía debe acatarlos. No es una relación horizontal, ¿no es cierto? Es una relación de subordinación. No de subordinación institucional, evidentemente. Yo no le voy a dar la boleta de vacaciones al policía. Obvio, ¿no es cierto? Yo no voy a decidir si es que el policía va a servir en la comisaría de Los Olivos, en la comisaría de Condevilla. Eso no es mi decisión, ¿no es cierto? Yo no voy a decidir si es que por una razón de moda los policías van a cambiar de color de uniforme. Obvio, eso no lo decido yo, no estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de actos de investigación. En actos de investigación yo no coordino con la policía, yo le doy órdenes a la policía y la policía debe obedecerlas. Pero bueno, esta ley dice que no es que yo le doy orden, yo coordino. Pautas técnicas y medios, ¿no es cierto? Si la noticia criminis la toma la policía, ahí viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que la policía siempre comunica al fiscal. Comunico al fiscal. Entonces, una leyenda negra, ¿no? Que tenemos en el Ministerio Público. Por supuesto no me refiero a Lima Norte, ¿eh? No, eso en otros distritos. La leyenda negra del 276. ¿No? El 276 es un dinosaurio presente dentro del Estado en estos momentos. Ya van quedando pocos. ¿Qué dice la leyenda negra? 5 de la tarde, diferencia entre un casino, o sea, un contratado CAS, y un 276. El 276 le comunica al fiscal, ya me voy. No le pide permiso, ¿eh? Bueno, te aviso que ya me voy. ¿No es cierto? En cambio, el casino promedio
Disculpe, doctor, ¿podría ya retirarme? Ya, igualito. ¿No es cierto? Aquí la policía, según esta ley, actúa con lógica de 276, no de casino. Te comunico nomás, no te estoy pidiendo permiso, no te estoy diciendo que me autorices, no, solo te aviso, por si acaso. 3.1 y 3.31.1 refuerzan que no, que el señor policía no va a esperar ninguna decisión del fiscal. Él se pone a hacer los actos de investigación que él estime por convenientes, lo cual es un poco contradictorio con lo que habíamos puesto en la página 1, ¿no es cierto? 61 inciso 3 y 65 inciso 3, que más bien tienen lógicas de que el fiscal debe decidir, debe emitir una disposición para el inicio de actos de investigación. Pero según el 329.1 y el 331.1, el señor policía no espera ninguna autorización ni ninguna instrucción. Simplemente te aviso y yo sigo con la mía. Eso es mi propia iniciativa. Yo voy por la libre. No hay problema en que las diligencias preliminares realicen actos urgentes e inaplazables, porque la naturaleza de las diligencias preliminares, según el 329, es hacer los actos urgentes e inaplazables. Así que sobre que solamente, entre comillas, solamente se hagan los actos urgentes e inaplazables, no hay mayor variación, porque, repito, se supone que las diligencias preliminares son para eso, solo para eso, los actos urgentes e inaplazables. Pero hay una cosa muy preocupante en el 67.1. ¿Cuál es esa cosa preocupante? Que lo que ya había dicho, el fiscal tiene que aceptar los actos de investigación que ha hecho la policía. O sea, todo lo que hay ahí, bueno o malo, tiene que ser incorporado en la carpeta fiscal. Nosotros tenemos, ustedes lo saben bien, una serie de malos entendidos que se han traducido en repercusiones mediáticas, ¿no? Nos están dando con palo por supuestamente defraudar a la sociedad. Pero, parafraseando la telenovela mexicana, lo que callamos los fiscales. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente en esos supuestos casos en que se supone estamos defraudando la expectativa ciudadana, ¿no? Lo que ha sucedido es lo siguiente: se incurre en un inmueble, muy probablemente un inmueble lleno de venezolanos, hay de todo en la población venezolana en el Perú. Hace unos días tuve una afectación de salud, tuve que estar internado en la clínica internacional y buena parte de los profesionales que me atendieron eran venezolanos y personas excelentes sin duda, pero por desgracia los venezolanos más famosos en el Perú no son estas personas que han venido con título profesional a cooperar con la sociedad peruana. Los más famosos venezolanos son los que se dedican a actividades ilícitas, por desgracia. Entonces, se incursiona en una vivienda donde hay venezolanos y cuando llega el fiscal vemos un cuadro. ¿Qué dice el cuadro? En el corredor o ante la puerta, una fila de personas capturadas, boca abajo, enmarrocadas, y frente a ellos, un cerrito. ¿Qué tiene el cerrito? Tiene pistolas, tiene revólveres, tiene caserinas, tiene granadas. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos de la policía? Todos esos que están enmarrocados ahí son poseedores de todas esas armas y todos esos explosivos. No les tengo que decir a ustedes que eso, si yo quiero llevarlo al Poder Judicial, el Poder Judicial me bota patadas, ¿no es cierto? No hay tenencias colectivas. La responsabilidad penal es individual. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, si la policía no me puede mostrar elementos de convicción, ese señor de ahí poseía esta pistola. Esa señorita con cara de mosca muerta tenía estas dos granadas de guerra, ¿no es cierto? Si no me puede decir eso la policía, si simplemente me ha capturado todo y luego ha juntado todos los explosivos y toda la droga y todas las granadas en un solo lugar,
Nadie puede ser postulado jurídicamente como poseedor de nada. ¿No es cierto? Ya. Entonces, imagínense un acta, entre comillas, de eso, de tenencia colectiva. Ya. Y me obligan, según el 67.1, a que esa miseria sea parte de mi carpeta fiscal. ¿No es cierto? ¿A quién más le va a servir esa acta de tenencia colectiva? ¿Al fiscal o a la defensa? A la defensa, ¿no es cierto? Esa acta presente en la carpeta fiscal es para la defensa una pelota a 12 pasos del arco, sin arquero, sin barrera, con la canchita inclinada hacia el arco, con el viento soplando hacia el arco. O sea, el abogado de la defensa solo tiene que hacer y mete gol. ¿No es cierto? Ya, pero acá está el 67.1. Cerrar todas las metidas de pata de la policía tienen que ser incorporadas a nuestra carpeta. Jesucristo. Muy bien, para acabar, porque sé que todos queremos ir a ver Esto es Guerra. O Masterchef, tal vez. Ya, Masterchef. Algunas preguntas que quisiera lanzar para cerrar mi reflexión. Primero, ¿qué cosa es conducir jurídicamente? Y si vamos al artículo 4, inciso 1 del título preliminar, modificado por esta ley, vemos una cosa bien curiosa. Dice, el fiscal tiene la conducción jurídica. La cual consiste en orientar a la policía en sus actos de investigación. Pregunto, ¿orientar es conducir? Por definición, no es cierto. Orientar es que yo tímidamente me acerque al oficial de la policía y le diga, señor oficial, disculpe usted, no quiero importunarlo, se lo juro, lejos de ti esa intención. Pero, si tuviera bien, si no lo ofende, si no hiere su susceptibilidad, tal vez tendría usted la amabilidad de considerar esta sugerencia que respetuosamente le vengo a traer. Eso es orientar. Si mi labor de conducción jurídica es eso, entonces no estoy conduciendo nada, pues. Conducción es lo que llaman los penalólogos, los dogmatólogos, dominio del hecho. Eso es bien claro. Pregunta número 1, mi querido fiscal. ¿Tú decides si va a haber investigación o no? Y solo hay dos respuestas. Sí o no. ¿No es cierto? Ya. Si la respuesta es sí, yo decido si es que va a haber investigación o no, entonces yo conduzco. Segunda pregunta. Claro, y si la respuesta es no, yo no decido si va a haber investigación. ¿No es cierto? Quien decide que va a haber investigación, 329.1, 331, inciso 1, es el policía. Yo no conduzco nada. Nada. Así, bien sencillo. Ya ponerle adverbios a conducir es irrelevante. Segunda decisión. ¿Tú decides a quién se va a investigar? Y como decía Philip Butters, futuro candidato a la presidencia del Perú, no sé si alguien le hará caso, no me flores, hermano, ¿no? Frase preferida del señor Butters. ¿Sí o no? Yo tomo la decisión a quién se va a investigar y quién no se va a investigar. Como decía Aristóteles, tercio excluido. No hay una tercera posibilidad. O la respuesta es sí, o la respuesta es no. Ya, si la respuesta es sí, entonces yo conduzco, pues. Si la respuesta es no, entonces no conduzco nada. Tercera pregunta. Yo decido por qué causa, por qué objeto de investigación se va a investigar. Igualito. Tercio excluido. O la respuesta es sí, o la respuesta es no. Ya está. La cuarta y última pregunta. Yo decido cómo se va a investigar y también, tercio excluido. No hay una tercera posibilidad. O la respuesta es sí o la respuesta es no. No hay otra posibilidad. Muy bien.
Supongamos que la respuesta a todas estas preguntas sea sí, yo fiscal decido estas 4 cosas. Si yo decido estas 4 cosas, ponerle el adverbio o el adjetivo jurídico a la conducción es estúpido, es absurdo. Yo simplemente conduzco. ¿Por qué digo que conduzco? Porque yo tomo las decisiones, pues. Por eso digo que conduzco. Entonces, es estulto decir, la doctora Teresa conduce románticamente la investigación. El doctor Adolfo conduce apasionadamente la investigación. La doctora Mercedes, que ya está por jubilarse, conduce tiernamente la investigación. Es estulto, mis queridos doctores. No se puede poner ni adjetivos ni adverbios a conducir. Simplemente o conduces o no conduces, porque tomas las decisiones o no tomas las decisiones, punto, ¿no es cierto? No hay absolutamente nada que matizar ahí. Por esa misma razón, parece no tener mucho sentido hablar de estrategia jurídica y de estrategia operativa. ¿Por qué? Porque hacemos investigación al fin y al cabo. Y ahí tenemos una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Esto, por si acaso, es bien serio y bien complicado. Una oficial de policía que trabajaba en la fiscalía donde me ganó el sustento, cuando yo todavía no era fiscal adjunto, perdón, fiscal supremo provisional, era un fiscal adjunto en esa misma unidad fiscal, que es mi cargo titular, ¿no? Yo titularmente soy fiscal adjunto supremo, provisionalmente, y vaya uno a saber hasta cuándo, por el momento soy supremo, pero eso seguramente no durará mucho. Y todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice Torlavo. Entonces, esta oficial fue a hablar con una fiscal que estaba en esos momentos al mando y le decía, doctora, operativo, pe, no sea malita, pe, así una cosa un poquito movida, pe, que sale en los periódicos, pe, ¿no? Una cosa así con 15 detenidos, pe. ¿Qué pedo, doctora? Y nos mencionaba una carpeta, ¿no? Y esa carpeta está para eso, doctor, ¿te imaginas? Hay que ir a provincia, hacer la captura. Bueno, la fiscal que estaba en esos momentos al mando evaluó su sugerencia, pero finalmente decidió no hacer el operativo. Bueno, la señora fiscal y la señora oficial acabaron en malos términos. En enero del año siguiente, esta oficial estaba dirigiendo el tránsito en Chiclayo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ¿cuál es el criterio de éxito de un policía norteamericano? ¿Cuándo es que un policía norteamericano dice, he hecho una buena investigación? Y nos va a sorprendernos con la respuesta. Porque no estamos preparados para la respuesta que les voy a dar. Pero si reflexionamos sobre la respuesta que les voy a dar, la conclusión es que, oye, pero eso es lo que debería ser en todas partes, ¿no? En todo país civilizado debería ser así. Ya, ¿cuál es el criterio de éxito de un policía norteamericano? El criterio de éxito se llama sentencia condenatoria. O sea, si de mi investigación sale una sentencia condenatoria, soy un crack. Soy un dios. Soy un papi Ricky. Si de mi investigación sale una absolución, soy un pobre y triste fracasado. Punto final. Pregunta de oro. ¿El policía peruano trabaja para la sentencia condenatoria? No. ¿Para qué trabaja el policía peruano? Para la conferencia de prensa. ¿No es cierto? O sea,
el hombre llega, o la mujer, llega al paroxismo, si es que fruto de su investigación, una mesita como esta, solamente que el mantel no es rojo, no verde, siempre es verde. Encima de ese mantel, no sé, drogas, armas, lingotes de oro, lo que fuera. Detrás de la mesita, 4, 5, 6, 7 sujetos con cara de cariacontecidos, cabizbundos y meditabajos, enmarrocados. Al lado de la mesa, donde estoy yo, un coronel, un general, ya, si es el ministro del Interior, ya puedo morir en paz, ¿no es cierto? Diciendo, hemos desarticulado una peligrosísima organización. Y claro, yo oficial a cargo de la investigación, sentado al fondo, así como está don Miguel, soy un tigre. Ya si el fiscal da acta de libertad, es que el fiscal es bruto. Ya si el juez no concede prisión preventiva, pues corrupto, ¿no es cierto? Pero ¿quién me dice a mí, policía, que hice las cosas bien? Mi propio comando. Si mi propio comando dice que las cosas bien, entonces hice las cosas bien, ¿no es cierto? Les cuento, el último ministro del Interior de Humala salió a quejarse, ya en días finales, ya iban a entregar el mando al siguiente presidente, PPK el Breve, ya le iban a entregar. Ya. Y ese último mes, el ministro del Interior, que fue antes director del INPE, sale diciendo, tenemos una honda preocupación. ¿Cuál es tu honda preocupación, hermano? ¿Qué te acontece? ¿Qué atormenta tu alma? Y el ministro del Interior de ese momento sale a decir, sucede que el 93% de las personas que la policía detiene son liberados por fiscales y por jueces. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. Salud por eso. Entonces, claro, esa queja de un ministro del Interior en un país civilizado no se entiende. Si el 93% de los detenidos por la policía son liberados por fiscales y por jueces, eso solo quiere decir una cosa, que la policía está haciendo mal su trabajo. ¿No es cierto? Hasta por orden constitucional, por prelación constitucional, quien debe emitir un juicio de valor no es el policía sobre el fiscal o sobre el juez. Por una prelación de autoridad constitucional, quien debe emitir un juicio de valor es el fiscal y el policía sobre el trabajo, perdón, el fiscal y el juez sobre el trabajo del policía. Entonces, si se da ese enorme índice de liberaciones o de absoluciones, eso solo quiere decir que la policía está haciendo mal su trabajo. No quiere decir ninguna otra cosa. A la luz de lo que les acabo de decir, viene la pregunta que está con el número 2. ¿Sirve de algo una magnífica estrategia llamada operativa que no se puede usar jurídicamente? No sirve de nada. ¿No es cierto? No sirve de absolutamente nada. Entonces, los señores operativamente deciden. Ya, señor fiscal, como usted no es parte de la fuerza policial, por favor, espere acá en la puerta, en su camioneta, y nosotros le vamos a avisar, ¿ya? Pero yo quiero entrar. No, usted no puede, porque esto es parte operativa, y yo decido la parte operativa. Y yo operativamente decido que usted no, usted se queda en su camioneta. Entonces, cuando yo entro, ya se produce el cuadro que les he dicho, ¿no? Todos los venezolanos enmarrocados boca abajo, y delante de ellos la droga, los lingotes de oro, las armas, los explosivos, lo que fuera. ¿De qué me sirve eso? ¿Puedo usar eso? No lo puedo usar. Entonces, ¿tiene sentido distinguir entre una estrategia operativa y una estrategia jurídica? No tiene ningún sentido. La investigación solo sirve, y ahí tenemos una cosa súper interesante. No existe en Estados Unidos un 159 inciso 4 de la Constitución. O sea, algo que obliga a la policía a seguir las órdenes
los mandatos de los fiscales. Pese a lo cual, en Estados Unidos, todo policía que se respeta viene ante el señor fiscal y dice: señor fiscal, dígame qué debo hacer en esta investigación. Y repito, no existe un 159 inciso 4. Entonces, ¿por qué si no existe un 159 inciso 4, por qué el policía norteamericano va a ponerse a las órdenes del fiscal norteamericano? Justamente porque el policía dice: señor, lo que pasa es que todo lo que yo haga en esta investigación no sirve de un comino si no le sirve a usted. Porque toda la investigación que yo hago, la hago para que sirva usted en un proceso. Si no va a servir a usted en un proceso, no sirve de nada. Por eso le pido, oriénteme cómo debo hacer mi investigación. ¿Para qué? Para que le sirva a usted. El triunfo de usted ante el juez es mi triunfo. ¿No es cierto? Porque si no, va a acabar como esta pobre oficial que terminó dirigiendo el tránsito Chiclayo. ¿Por qué? Porque no hizo bien su trabajo. ¿Y por qué no hizo bien su trabajo? Porque no salió en los noticieros, pues. Eso. O sea, su permanencia en la ciudad de Lima dependía de que saliera en la televisión. Ya, no salió en la televisión, lo siento. O sea, realmente, para ascensos, para buenos puestos dentro de la institución policial, se requiere que uno aparezca en conferencias de prensa. No es el criterio, señor capitán, señor comandante. ¿Cuántas de sus investigaciones han terminado en condena? Lo absoluto. Eso no es un criterio, por desgracia. Ya hemos comentado también, se habla insistentemente de coordinaciones. Según el 159 inciso 4, no hay nada que coordinar. Probablemente, con toda certeza, sí hay que coordinar a nivel institucional. O sea, no sé si podemos apagar el micro. No, creo que no. No se puede. Bueno. El señor presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte, sin duda tiene que reunirse con los jefes policiales, los jefes de las unidades de investigación o departamentos de investigación de Lima Norte, el jefe de la región, y obviamente esas reuniones son de coordinación, por supuesto que tiene que ser así. Lo mismo también nuestro alto mando, la señora fiscal de la Nación, es correcto y es esperable que la señora fiscal de la Nación se reúna para coordinar con el Ministerio del Interior. Ahí sí hay una coordinación, por supuesto que sí. Pero si estamos en una investigación, ahí no hay ninguna coordinación. En una investigación en concreto, yo no coordino con la policía. Yo le doy órdenes a la policía y la policía debe acatar esas órdenes. Es diferente, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción. 105, inciso 1, modificado por la 32.130, incurre en un error que lamentablemente incide mucho en la mala imagen que se le quiere crear al Ministerio Público. Vincularnos con seguridad ciudadana. Todos, creo, asumo, acá presentes, todos somos penalólogos, ¿no? ¿O hay alguien que no? ¿Depende de un familiólogo, civilólogo? No. Ya, asumo todos somos penalólogos. ¿Se acuerdan de Gunther Jacobs? ¿Se acuerdan? No. Se han leído, ¿no? Ya. ¿Qué nos decía Jacobs? Jacobs hacía una pregunta. El loquito, él solito se preguntaba y él mismo se respondió. ¿El derecho penal protege bienes jurídicos? Y la respuesta que sea Jacobs es no. ¿Por qué? Porque, como decía mi papá, el derecho penal llega cuando el difunto ya es cadáver. ¿No es cierto? O sea, yo como fiscal, no de prevención, sino fiscal penal, yo tengo que esperar que a la persona la maten para intervenir. ¿No es cierto? O sea, el derecho penal es reactivo, no es preventivo.
Entonces, si yo actúo cuando ya se hizo daño, cuando el daño ya está hecho, ¿cómo pueden vincular mi labor fiscal con la seguridad ciudadana? O sea, me explico. Jesucristo. A ver, la verdadera unidad universitaria, Arequipa, porque hay un montón de universidades. La otra unidad universitaria, que pasa por acá, por Lima Norte, solo tiene 2 universidades, pero le llaman ciudad universitaria, pero bueno, en fin. En esa verdadera ciudad universitaria, está Nobre Wiener, UTP, estaba también antes a las Huachanas, en fin. Una persona vecina de Caraballo acaba clases a las 10:30. Aborda un vehículo que la deja en evitamiento. En evitamiento hay que tomar otro vehículo que la acerque a Caraballo. Esta unidad móvil la deja en una avenida, no sé, la Tupac. De ahí tiene que tomar una línea de alimentación por una de las avenidas, ¿no es cierto?, que van de este a oeste. Esta la deja como 25 cuadras más hacia la derecha, más hacia el este. Ahí se baja y ahí tiene que tomar su moto Cuyo para llegar a la puerta de su casa. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué es seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana es que alguna entidad estatal, ya ustedes miran qué entidad estatal, le diga a esta ciudadana peruana vecina de Lima Norte: mi querida ciudadana peruana, no interesa a qué hora salgas de tu universidad, no importa qué vehículos tengas que tomar y cambiar para llegar hasta tu casa, no importa a qué hora llegues a la puerta de tu casa, yo, cierta autoridad estatal, que ustedes miran cuál es esa autoridad estatal, yo, autoridad estatal, te aseguro, no te va a pasar nada. Eso es seguridad ciudadana. ¿No es cierto? Ya. Seguridad ciudadana no es que a la persona ya la asaltaron, le quitaron su plata, la violaron sexualmente, la asesinaron, y que venga cierta autoridad pública y le diga: querida amiga, protección, lo que se dice protección, no te he podido dar. Pero no te preocupes. Así, por la zarita. Vamos a capturar a tu asesino y, como las sentencias norteamericanas, le vamos a poner 2 cadenas perpetuas, y después de que cumpla 2 cadenas perpetuas, 130 años de cárcel, y después de que haya cumplido 2 cadenas perpetuas, 130 años de cárcel, sí eléctrica. Pregunto, ¿le importará algo al cadáver de esa señorita que luego se atrape al asesino y se lo encarcele? Ya, ¿quién es la autoridad que debería decirle a esta ciudadana: no importa a qué hora llegues a tu casa, no importa en qué lugar de Lima esté tu casa, yo te aseguro que no te va a pasar nada? ¿Qué autoridad es la encargada de eso? ¿Quién? ¿Quién es la autoridad encargada de eso? La Policía Nacional. 166 de la Constitución. Función de la policía: prevenir la delincuencia. Prevenir es evitar la delincuencia. Eso es seguridad ciudadana, evitar la delincuencia. No castigar al que ya cometió delito. ¿Cuál es el chiste de castigar al que ya cometió delito para temas de seguridad ciudadana? ¿Qué le puede importar a un cadáver que se capture y se castigue al autor del delito? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para evitar que se cometa un delito, la ley orgánica de la policía prevé una batida o control de identidad. Esa no tiene que ver con nosotros, los fiscales. Eso se hace con fines de seguridad ciudadana. La del 205 es otra. ¿Tarjeta amarilla? Ok.
Sí, tarjeta amarilla. Ya. Se trata de simplemente evitar que se cometan delitos. Esa es una batida. La otra batida es la del 205. La otra batida es, por ejemplo, asesinan al fiscal Chinchay. Ya, entonces la policía y la fiscalía deciden cercar 10 cuadras a la redonda del local del Ministerio Público y empiezan a pedir identidad a todas las personas que estén en 10 cuadras alrededor del local del Ministerio Público. Ese control de identidad sí es el 205 y ese debe hacerse en coordinación con los fiscales, pero no el control de identidad que tiene por finalidad prevenir la delincuencia. Son dos temas absolutamente diferentes y deberían estar excluidos, ¿no? La otra batida no debería estar dentro del Código Procesal Penal. Y es preocupante que la Fiscalía no lo entienda. Bueno, cerramos con el tema de que se vuelve a autorizar que la policía haga calificaciones del delito y que haga atribuciones de grado de intervención. O sea, quién es autor, quién es partícipe, y este caso es robo, este caso es lavado, este caso es apropiación ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que no es vinculante, pero si no es vinculante uno tiene la pregunta, ¿qué sentido tiene, no? Y para acabar, quería citar al primer secretario general del Ministerio Público, el doctor Jorge Villegas Ratti. En 1999, el profesor Villegas Ratti era docente de la Universidad de Lima. Él hizo que los alumnos de la Universidad de Lima salieran a hacer trabajo de campo, aunque ustedes no lo crean. ¿Y cuál fue el trabajo de campo? Analizar atestados policiales, denuncias fiscales y autos de abrir instrucción. ¿Qué encontró? Esto lo publicó el profesor Villegas Ratti en la revista Jus et Praxis de noviembre del 99 de la Universidad de Lima. ¿Qué encontró el doctor Villegas Ratti? Primero, se supone que los fiscales, ante el atestado, somos absolutamente libres. ¿A qué me refiero con libres? El atestado decía, aquí se cometió un robo a mano armada de Jorge en agravio de Humberto. Y yo terminaba formalizando cargos de violación sexual de Roberto en agravio de María. ¿Qué tiene que ver un robo a mano armada con una violación sexual? Nada. Pero entonces, ¿por qué formaliza? Porque yo he calificado que esto fue una violación sexual, no fue un robo, se acabó. Yo no me vinculo en lo absoluto de lo que diga el atestado. Soy totalmente libre de lo que diga el atestado. Pero ¿qué halló la investigación del profesor Villegas Ratti? En el 90% de los casos, la denuncia fiscal decía exactamente lo mismo que decía el atestado, hasta con errores ortográficos. Muy bien. Ahora, el fiscal presentaba denuncia ante el juez. El juez era absolutamente libre ante la denuncia, como se llamaba, del fiscal. No, ya no tenía un abanico infinito, solo tenía 3 posibilidades el señor juez. Primera posibilidad, no al lugar abrir instrucción. Segunda posibilidad, abrir instrucción, conforme lo denunciado por el fiscal. Tercera posibilidad, devolverle el expediente al fiscal para que corrija algún error. Teniendo 3 posibilidades el juez, la investigación del profesor Villegas Ratti encontró en el 90% de los casos, el juez ponía exactamente lo mismo que había puesto el fiscal. Que a su vez, en el 90% de los casos, era exactamente lo mismo que había puesto el policía. Entonces, cuando un policía corrupto extorsionaba a un investigado, probablemente no le estaba vendiendo su inocencia, probablemente le estaba vendiendo su paz. O sea, mi querido amigo, has tenido la mala suerte de haberte involucrado en esta causa. Ya. Yo, policía, puedo hacerte miserable tu vida en los próximos 5 años. Al cabo de 5 años el Poder Judicial te va a absolver. Sí, porque acá entre tú y yo sabemos que no hay nada en tu contra. Pero eso no va a ser mañana, eso va a ser acá 5 años. Vas a pasar los peores 5 años de tu vida.
a menos que tu generoso corazón reconozca el esfuerzo de este obrero de la justicia y te evitas todo ese calvario. Por eso es, a la luz de la investigación del doctor Villegas, es que se estableció en el 332 que los jueces no podían calificar ni podían atribuir responsabilidades para no incurrir en la tentación de que algún fiscal flojo, en lugar de hacer él su propio análisis, mira, ahí está, copia, le dice, ¿no es cierto?, al asistente de función fiscal, escanea con OCR, cholo, la informe, y con la copia se lo pegas, ya está, lo firmo. Listo el pollo, ¿no es cierto? Para evitar ese avatar, ¿no? Esa posibilidad. Bueno, ha sido muy grato para mí poder disertar ante ustedes. Les mando un abrazo virtual a todos por el aniversario de esta institución y ojalá nos vengan mejores momentos en que la labor y la prestancia del Ministerio Público sea reconocida a nivel social y de parte de las otras entidades del Estado. Muchas gracias por su atención.